Buenos días, hermanos. Hoy 2 de marzo, el Hacedor de Milagro nos regala este devocional que se titula Dio gracias y cobró aliento. Ayer vimos que después del naufragio todavía había propósito y que Dios podía usar a Pablo aún en una isla inesperada. Hechos 28 del 1 al 10. Hoy seguimos con Hechos 28 del 11 al 16 y el mensaje es muy hermoso y muy humano. Dios cumple sus promesas paso a paso y muchas veces nos fortalece en el camino por medio de los hermanos. La palabra dice que después de 3 meses salieron de Malta en una nave de Alejandría. Hechos 28:11. Luego pasan por varios lugares, Siracusa, Regio, Puteoli, hasta acercarse a Roma. Hechos 28 del 12 al 13. Hermanos, este detalle es importante. Después de una tormenta tan fuerte, el cumplimiento de la promesa no llegó de golpe. Llegó por etapas, con escalas, con días, con trayecto. Y eso también nos habla hoy. A veces Dios nos da una palabra clara, pero el cumplimiento viene por pasos, no por saltos. Nosotros queremos de una vez, pero Dios muchas veces trabaja en proceso. No porque se le haya olvidado la promesa, sino porque también nos está formando mientras caminamos. En Puteoli, dice el texto que encontraron hermanos y les rogaron que se quedaran con ellos 7 días. Hechos 28:14. Qué precioso esto. Pablo iba preso, sí. Llevaba custodia, sí. Pero aún así, en el camino Dios le fue dando espacios de comunión, descanso y compañía. No todo era juicio, viaje y cadenas. También había mesa, hermanos y aliento. Y luego viene una escena que toca mucho el corazón. Los hermanos de Roma, al oír de Pablo, salieron a recibirlo hasta el foro del Apio y 3 tabernas. Hechos 28:15. O sea, no se quedaron esperando cómodamente a que él llegara. Ellos salieron a su encuentro, caminaron para recibirlo. Y mira lo que pasa en Pablo cuando los ve. Dio gracias a Dios y cobró aliento. Hechos 28:15. Hermanos, esta frase es una joya. Pablo venía de tormentas, naufragio, peligro, mordedura, viajes, custodia, y aún siendo un hombre de fe, necesitó aliento. Y Dios se lo dio por medio de hermanos. Esto es muy importante para nosotros. A veces pensamos que alguien maduro no necesita ánimo, no necesita compañía, no necesita apoyo. Pero Pablo sí lo necesitó. Y cuando vio a sus hermanos no dijo, yo estoy bien, no necesito a nadie. La Biblia dice que dio gracias a Dios y cobró aliento. ¡Qué humildad! ¡Qué humanidad! ¡Qué hermoso ver que Dios usa a su pueblo para fortalecer el corazón de sus siervos! Aquí una palabra preciosa para la iglesia. Salir al encuentro también es ministerio. No todo servicio es predicar en público. A veces servir es ir a recibir a alguien, acompañarlo, estar presente, dar calor, dar ánimo, hacerle sentir, no está solo. Y también hay una palabra para los que venimos cansados. Cuando Dios nos manda al próximo tramo del camino, no siempre nos manda solos. Él sabe cuándo enviarnos una persona, una llamada, una visita, una comunidad, una palabra de ánimo. Y eso también es fidelidad de Dios. La palabra termina diciendo que cuando llegaron a Roma, a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que lo custodiara. Hechos 28:16. O sea, sí había cadena, sí había límite, sí había vigilancia, pero también había un espacio preparado. Esto también es muy revelador. La promesa se está cumpliendo, aunque no en la forma ideal que uno imagina. Pablo llegó a Roma, como Dios había dicho. Llegó con custodia, sí, pero llegó. Y aquí vemos algo muy importante. Cumplimiento no siempre significa comodidad. A veces Dios cumple su palabra en medio de límites. A veces llegamos a donde Él dijo,
pero todavía hay procesos abiertos. Y aún así, sigue siendo fidelidad. Hoy este pasaje nos deja enseñanzas muy claras. Primero, Dios cumple paso a paso. Si el camino ha sido largo, eso no significa que Dios se olvidó. Significa que todavía te está llevando. Segundo, el aliento de Dios muchas veces llega por medio de personas. Un hermano que sale a recibir, una visita, una palabra, una presencia fiel. Tercero, dar gracias en el camino renueva fuerzas. Pablo vio a los hermanos, dio gracias a Dios y cobró aliento. Gratitud y ánimo fueron juntos. Cuarto, llegar con límites no significa llegar derrotado. Pablo llegó a Roma con custodia, pero llegó en el centro de la voluntad de Dios. Y hoy, para aterrizarlo, quiero dejarte una pregunta sencilla. ¿A quién podemos salir a recibir esta semana? ¿Quién cerca de nosotros necesita ánimo, compañía, una visita, una llamada, una palabra de esperanza? Porque tal vez Dios quiere usar nuestras manos y nuestra presencia para que alguien dé gracias a Dios y cobre aliento. Me quedo con esto hoy. Dios cumple sus promesas paso a paso y en el camino nos fortalece por medio de los hermanos. Ver a los que Dios pone a nuestro lado también es parte del milagro. Hechos 28, 14 al 16. Luego termino con esta oración. Padre, gracias porque tú eres fiel y cumples lo que prometes, aun cuando el camino sea largo. Señor Jesús, gracias porque no nos dejas solos y porque nos das ánimo en el momento exacto. Espíritu Santo, haznos sensibles para recibir aliento con humildad y para dar aliento con amor. Úsanos para salir al encuentro de alguien que hoy necesita fuerzas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Shalom, hermanos.